Un niño que no tenía casa ni comida pasó noches enteras con hambre para cuidar a una anciana que había sido abandonada por su propia familia. Vivían en un barraco caído, donde el frío entraba sin pedir permiso, y nadie imaginaba que, en medio de tanta miseria, gemido largo, como si la madera recordara pasos que ya no volverían. El aire frío entró en la rendija y con él el olor a humedad, a polvo antiguo y a rapaduras olvidadas. Teodora cerró los ojos un segundo para resistir la sensación de que todo en aquel sitio protestaba por su presencia. El techo hundido, las tejas partidas, la lamparina que durante la tarde había decidido rendirse y apagarse sin ceremonias. Tenía las manos ásperas, la falda remendada hasta donde la vista alcanzaba, y en la boca el sabor salado de tantas lágrimas que ya no se permitía derramar. La expulsión de su casa había sido algo tan frío y factual como una sentencia que no requiere explicación. Motivos de honor, vergüenza inventada por parientes que siempre quisieron más de lo que merecían, historias torcidas en torno a una mujer que habló más de la cuenta y quiso mantenerse humana allí donde la gente prefería la apariencia. Le habían dicho que la familia no podía cargarla más. Le dieron una canasta con lo imprescindible y la dejaron en la linde del monte, con una carroza que se alejó llenando el camino de polvo y rumores. Llegó al barraco en la penumbra de la tarde. La luna aún no se había asomado, y un par de luciérnagas raras se entretuvieron alrededor del viejo corrimiento de tejas. Teodora colocó la lamparina en una mesa que parecía sostener mucho más tiempo del que cualquier madera debería aguantar. Encendió la mecha con manos temblorosas, y por un instante el rostro de la anciana se llenó de una luz pequeña y cálida, como la certeza de un refugio que no lo es. No había mantas suficientes. Había una olla abollada, un mortero con restos de alguna especia que había perdido su olor y un patio que se comía con facilidad las voces. La primera noche mordió con la dureza de la soledad, los ruidos del monte, un perro lejano, el crujir de una rama que cedía, eran un recordatorio constante de que el mundo seguía su curso sin preguntarse por ella. Se sentó cerca del fuego en lo que quedaba de la cocina improvisada y se dijo a sí misma, con esa mezcla de orgullo y cansancio que solo conocen los que han aprendido a sobrevivir con poco: aquí voy a quedarme, no puedo volver y tampoco quiero mendigar compasión. Su voz fue un susurro contra las paredes. No había nadie para oírla. Fue entonces que el llanto vino hasta ella. No fue estruendo ni grito desaforado, fue un hilo de pena que atravesó la noche y se pegó al ojal de su alma. Teodora lo oyó primero como un rumor, luego como una queja que se enredaba entre las vigas. Un niño llorando a deshora en las cercanías de su barraco no era un sonido que una mujer de su edad pudiera ignorar sin sentir que su sangre se helaba un poco. Salió con cautela. El aire cortaba la cara. La lamparina le dibujaba sombras sobre el rostro y proyectaba las grietas de la pared como si fueran mapas de un desdén reciente. Al lado del curral, acurrucado contra un costado de la cerca, un niño en un harapo se acurrucaba con la barbilla apoyada en unas botas viejas. Su camisa no era más que un jirón húmedo, la piel de las manos sangraba por pequeñas cortaduras, y su pelo, enmarañado por el polvo, tenía pegado un olor fuerte a lluvia y a calle. Tenía la mirada de alguien que había aprendido a contener la desesperanza, pero sus labios marcaban un hambre que se traducía en gemidos ahogados. Teodora se detuvo. No supo si fue el viejo instinto de quien ha criado y perdido, o la memoria de su propio rostro rechazado por la familia que se inclinó hacia el niño. Él la miró con desconfianza más que miedo, la desconfianza de quien ha aprendido que la mano humana a veces es una bofetada o un azote. Cuando ella extendió la lamparina, el niño entrecerró los ojos, como si la luz fuera una promesa que aún tenía que verificarse. «¿Qué haces aquí, muchacho?», preguntó Teodora, con la voz raspada por años de llevar el mundo en la garganta. El niño no respondió al principio. Llevaba una cicatriz leve en la ceja, y se notaba que había pasado noches enteras sin poderse abrigar bien. Finalmente, con un hilo de voz, dijo: «Me llamó la noche, no sé por qué».
Yo estaba en la calle. Tenía hambre. La única respuesta posible fue el movimiento de su propia mano, la invitación a acercarse. Teodora se sentó en un cajón al borde del corrimiento y palpó en su delantal buscando algo que ofrecer. No era más que un trozo de pan duro y un pedacito de rapadura que guardaba para las mañanas. Era casi un insulto para la necesidad del pequeño, pero lo partió en dos y se lo ofreció con la calma que dan los gestos que ya han salvado vidas. El niño mordió con avidez, casi sin masticar, como si el alimento fuera una efímera seguridad. Sus dedos temblaron. Teodora le pasó la palma con agua tibia, limpiando sobre la marcha la sangre reseca de las manos. Cada acto sencillo parecía restituir algo en aquel cuerpo diminuto. La esperanza dobló la esquina y caminó por las manos de ella. Con delicadeza, le cubrió con una manta que olía a humo y a lavanda, tal vez un recuerdo de un tiempo mejor, y encendió una nueva mecha en la lamparina. Esa primera noche compartieron más que pan. El niño, un poco más tranquilo, ofreció su nombre con voz hueca: Renato. No hubo grandes discursos entre los dos. La conversación fue como una costura a medias, hecha de respuestas cortas y miradas largas. Teodora lo observó dormir después de horas de llanto. Tenía la respiración entrecortada, como si el alma aún estuviera aprendiendo a creer que podía reposar. Ella, acostada en su rincón, no dejó de mirarlo hasta que el sueño la venció. A la mañana siguiente, la vida reveló sus detalles con la paciencia de siempre. El sol encontró sus rendijas, el día trajo a las gallinas a picotear en el corral, y el tiempo midió en pasos la distancia entre la soledad anterior y la nueva compañía. Teodora se movía en la casa con el ritmo de quien ya había hecho aquellas mismas tareas 100 veces, pero ahora tenía un motivo nuevo que no era suyo: el pequeño cuerpo que se sentaba a su mesa y miraba los platos con una mezcla de curiosidad y temor. Los días iniciales fueron de supervivencia compartida. Teodora hervía un caldo aguado que engordaba cuando podía añadir una papa o un trozo de carne. Renato aprendió a ayudar con lo poco que podía: barrer el patio, cuidar la poca leña que ardía en la estufa, traer agua en una cántara que parecía más grande que él. Su cuerpo delgado recuperó algo de fuerza, pero el llanto nocturno volvía, cuando la tormenta aproximaba o cuando la memoria de la calle mordía su descanso. Teodora lo consolaba con manos que alguna vez habían arado, con historias de pájaros que vuelan mucho para volver a su nido, con un repertorio de pequeñas ternuras que guardaba como si fueran monedas para los días de hambre. Los vecinos del camino empezaron a murmurar. En la venta, Ignacio y su mujer, Felisberta, observaban con ojos que oscilaban entre compasión y curiosidad. La venta era el centro de chismes del pueblo. Allí se compraban tabaco y sal, se hacía trueque por harina y se cruzaban los futuros y pasados de todos. Teodora sabía que pronto tendría que salir al pueblo, porque las provisiones no se encuentran en el monte. Necesitaba harina, clavos, un poco de tela, tal vez un saco de papas para el invierno. No podía llevar al niño a la venta sin exponerse a preguntas inoportunas, pero tampoco podía dejarlo solo en el barraco. La realidad la forzó a tomar decisiones rápidas. Una tarde, ya con sombra larga, decidió que iría a la venta al día siguiente con Renato. No era un viaje de placer, era la logística de la supervivencia. Preparó un bolso con ropa para el chico, la lamparina y lo que quedaba de rapadura. Antes de ir a dormir, se inclinó, como se hacen las cosas cuando se roza la religión sin pretender sermones, y susurró una oración breve, que fue más un golpe de honestidad que una súplica. Señor, si hay alguna gracia en el mundo, pon hoy a nuestro favor a quien tenga pan y no cuente mi pasado. Solo eso pido. No prometió cosas imposibles, pidió pan y compañía. La frase quedó colgada en el aire como un hilo de roca, esperando a ser jalado. En la venta, los primeros intercambios no fueron amables. Cuando el Ignacio le preguntó por Renato, ella se limitó a decir que lo había encontrado y que lo cuidaba. La palabra encontrado en la boca de Teodora llevaba un matiz que el pueblo no interpretó como heroísmo. Algunos sonrieron y otros fruncieron el ceño. Felisberta, con una jarra de café en la mano, miró al niño con ternura y le dio una tajada extra de queso. Los que juzgaban se encontraron con la humanidad de la escena. Un niño con ojos grandes que miraba con reserva y una mujer mayor que le ofrecía lo que tenía. ¿Es tuyo?, preguntó un vecino sin esconder el filo de la sospecha. No, contestó Teodora sin más.
No mentía ni afirmaba una historia que encontraría a su tiempo. La venta ofreció lo que tenía: harina, un saco pequeño de arroz, unas monedas para comprar clavos. Ignacio le dio un pedazo de tela para remendar las manos del niño. Las palabras que se dijeron en la venta tejieron una red donde la caridad se mezclaba con la manipulación. Algunos vieron oportunidad de hacerse notar ayudando, otros buscaban un rumor que tumbar. Fue allí donde Teodora se enteró de que el niño había vivido en la calle, que lo habían visto varias veces rondando la plaza. Un hombre, de bigotes tupidos y ojos agudos, dijo que unos días atrás vieron a unas manos darle un paquete a un carretero y que el niño había sido dejado cerca del monte. Nadie parecía saber con precisión por qué lo abandonaron. Esa noticia no alivió la carga, la acrecentó. La idea de que un ser humano fuese descartado era un tema que el pueblo olía con miedo. El rechazo social era un rumor que se diseminaba como lluvia ácida sobre cualquier acto de bondad. Con las provisiones compradas y la tela para parchar la camisa del niño, Teodora regresó al barraco por un camino de tierra que olía a lluvia. Renato caminaba a su lado, con las manos en los bolsillos mirando las piedras. La tarde parecía más suave ahora, como si el mundo contemplara la escena con discreción. El regreso fue un pequeño triunfo. La lámpara brillaba en la ventana del barraco cuando llegaron y la luz parecía decir que la noche les pertenecía por derecho. Fue al día siguiente, mientras removía el polvo de un cajón para encontrar más mantas, que Teodora descubrió el baúl. Estaba semienterrado en un rincón del cobertizo, cubierto por un paño que tenía estampada una flor descolorida. La tapa cedió con un quejido que parecía un suspiro antiguo. La madera olía a cerrado, a secreto. Pensó que sería solo ropa vieja o alguna herramienta oxidada, pero al abrirlo, la vista le pegó un sobresalto. Había monedas, pequeñas piezas de oro empañadas por el tiempo, algunos retazos de tela fina que no eran de las que se usan en el campo, y una carta arrugada que hablaba de un tal Plinio Cardoso da Fonseca, dueño que había pasado por allí años atrás y que dejó algo a quien cuidara la tierra. La presencia del baúl parecía una intervención del destino, una de esas cosas que la gente llama providencia cuando quiere decir que la vida a veces da respuestas sin vocales perfectas. Teodora tocó las monedas y sintió su peso en la palma con la misma sensación de quien ha hallado una llave bajo la alfombra. Imaginó al instante las tejas reparadas, las paredes selladas, una cama decente para Renato. Pero junto al alivio vino el temor. Usar ese dinero significaba abrir interrogantes. ¿A quién pertenecía realmente? ¿Acaso alguien reclamaría? Y si ese alguien aparecía, ¿qué dirían del niño? Las monedas podrían ser la salvación, pero también la semilla de un conflicto. Renato la miró con ojos curiosos, como si supiera que en aquel cofre se escondía algo más que metal. La carta hablaba de una herencia depositada por Plinio, dueño que había muerto sin descender a muchos detalles, pero cuya firma sellaba una promesa dirigida a quien trabajara la tierra con honestidad. Teodora leyó la carta con voz baja, tanteando en cada palabra una posibilidad y un riesgo. Sintió el corazón latir de tal manera que la idea de una vida mejor se volvió casi tangible. Pero la sensatez le dijo que no podía gastarse esa herencia sin saber sus términos. Aún con dudas, decidió que usaría una parte para lo urgente: tejas, clavos y algo de comida para el niño. No tocaría el resto hasta conocer la verdad. Era un plan pequeño y honesto, una forma de convertir la sorpresa en acto responsable. Remendó la camisa de Renato con la tela que consiguió en la venta y le ofreció una porción de pan con manteca. La cara del niño al probar la manteca fue una epifanía diminuta. Sus mejillas se redondearon, sus manos se aferraron al pedazo de pan, con la misma intensidad con la que se aferra la gente a sus últimos reductos de esperanza. La noticia del hallazgo del baúl no tardó en filtrarse por los senderos, no por voluntad de Teodora, que guardó en secreto al principio su tesoro, sino porque en pueblos tan pequeños las cosas ruedan como una piedra por una pendiente. Alguien vio cómo ella llevaba clavos y tejas desde la venta, otro dejó escapar una frase en la taberna, y pronto la curiosidad del vecindario se encendió. Ignacio preguntó si había alguna herencia.
Felisberta la miró con ternura y temor, preguntándose si la providencia no sería a veces un juicio enmascarado. Fue en ese tiempo, mientras Teodora trabajaba con Fortunato, un hombre de brazos fuertes, que aceptó por monedas el trabajo de levantar de nuevo parte del techo, que la realidad de la convivencia comenzó a transformarse en algo más tangible. Fortunato clavó y reparó con la prisa de quien sabe que el invierno no pregunta por nadie. Renato, que había aprendido a llevar la cuerda de la leña y a sostener la escalera, ayudaba con una atención que lo hacía parecer mayor de lo que su cuerpo decía. En las manos de la anciana y en los gestos del niño se fue construyendo una coreografía de sustento. Uno servía, otro daba calor. Sin embargo, no todo era calma. El rumor del niño encontrado abrió otras bocas. Un día apareció en la venta un hombre de semblante recio que se presentó como Amaro. No llegó con gestos de reclamo inmediato. Al principio pidió pan y una porción de café, y miró a su alrededor con la familiaridad de quien ha caminado muchas leguas. Habló poco, pero su mirada se demoró en Renato como si estuviera reconociendo algo que la memoria no quería soltar. Cuando finalmente pronunció que conocía a un niño que había sido dejado en la plaza hacía meses, la venta se quedó en silencio. «Yo prometí a una mujer», dijo Amaro con la voz como un surco profundo, «que volvería por ese chico. Ella me pidió que lo cuidara. Yo partí por cuestiones del camino y encontré que no había quien lo reclamara. Ahora hablo porque cumplo lo que debo». La frase provocó un pequeño terremoto en el ánimo de Teodora. Amaro no parecía un villano, ni un hombre de mala fe. Parecía un hombre con las manos manchadas de trabajo, con la palabra de un compromiso que tomó en días de mucha prisa. Si realmente había prometido volver, la situación se tornaba un dilema moral de esos que el mundo lanza para medir el temple de la gente. Devolver al niño era cumplir la ley de la sangre. Retenerlo era seguir la ley de la misericordia. ¿Qué derecho tenía Teodora a decidir por Renato? ¿Qué responsabilidad tendría Amaro si realmente había llevado a alguien hasta la puerta de su propio abandono? Teodora escuchó y guardó silencio. Algo en su pecho, una mezcla de rabia por el rechazo pasado y de ternura por el pequeño que ahora dependía de ella, la amenazó con desbordarse. Pero la vida en el campo, la misma que le había enseñado a medir las palabras antes de ofrecer una respuesta, le hizo pensar en una alternativa práctica. Si el hombre realmente quería al niño, que lo hubiese asumido con trabajo, que mostrara su firmeza no solo en palabras, sino en hechos. Así, en el fondo, se plantó una idea que sería el cimiento de una decisión que aún no estaba tomada. La conversación con Amaro dejó una brasa de inquietud que no se apagaría pronto. Teodora tenía ahora la presencia de un baúl que podría pedir explicaciones, de un hombre que decía haber prometido, y de un niño cuya lealtad no era todavía propiedad de nadie. Mientras tanto, la casa empezaba a mostrar los efectos visibles de las pequeñas reparaciones. El agua no se filtraba tanto, la cama no chirriaba como una orquesta en decadencia, y el patio permitió que unas pocas hierbas crecieran con la dignidad de las cosas que han aprendido a vivir. Aquella noche, después de acostar a Renato, Teodora se sentó junto al fuego y repasó con la mirada las monedas que guardó en un paño bajo la sujeción de su pecho. Cada moneda era una promesa en forma de metal. Podía comprar seguridad, una reparación, tal vez una licencia social que la liberara de algunos miramientos. Pero también eran un reclamo potencial, un motivo para que la gente del pueblo empezara a calcular qué porcentaje de esa salvación legítima les correspondía, como si las manos que trabajaran merecieran tasas. Renato, por su parte, comenzó a mostrar un instinto de cuidado que sorprendía para su edad. No solamente aceptaba el alimento, lo compartía a su manera. Una tarde, cuando una de las gallinas del corral se lastimó la pata, fue Renato quien la sujetó con ternura hasta que Fortunato la vendó. Sus dedos eran pequeños, pero la delicadeza que ponía reflejaba una lección aprendida de la calle. Quien sufre no debe empeñar su compasión. Teodora lo miraba, y a veces, cuando la fatiga no le permitía comentar, pensaba que aquel niño había pasado hambre no solo de pan, sino de pies que lo condujeran a una casa que le creyese.
El día en que Amaro dijo que volvería al barraco para establecer una conversación más clara, la tensión se puso palpable, como un cielo encapotado. Teodora reforzó la puerta con unos clavos, y Fortunato dejó algunos listones extra, que, aunque toscos, ofrecían una sensación de seguridad mayor. Ella no sabía qué pensaría de entregarlo, ni cómo se sentiría si el hombre pedía lo que la sangre reclama. Lo que sí sabía era que no podría, con su conciencia, continuar sin escuchar lo que la vida traía. Si Amaro venía con intención sincera, que demostrara su voluntad. Si venía con reservas, entonces la comunidad tendría que entender que la elección de la familia a veces se hace por amor, y no por el simple lazo de sangre. Mientras la noche caía, los grillos iniciaron su canto, y la lamparina parpadeó como si también ella dudara del curso de las cosas. Llegó un ruido de ruedas en la distancia. No era la carreta de cualquiera, era la de quien viene a hablar con intenciones medidas. Teodora se quedó quieta, con la mano sobre la manta que cubría la moneda. El sonido de la carroza se acercaba arrastrando un eco que podía ser de esperanza o de conflicto. Renato, que dormía plácido por primera vez en noches, respiró profundo al compás de la llegada. La puerta del barraco se abrió con la misma voz que la había cerrado al principio. Un gemido largo que anunciaba la llegada de alguien que traerá respuestas. Teodora sintió cómo el pecho se le apretaba, y por primera vez en semanas, tuvo claro que la vida podía pedirle algo más que sobrevivir. Pediría de ella una decisión que tendría que pensar no solo con las manos, sino con la cabeza. Hizo ademán de levantarse para recibir al visitante, con la lamparina desafiando la sombra en el umbral. La figura que apareció a la luz era de un hombre conocido, pero con las palabras todavía por pronunciarse. La figura que emergió en el umbral era más gruesa de hombros de lo que Teodora había imaginado en los rumores. Un hombre curtido por el sol, con la piel marcada por surcos de trabajo, y una voz que parecía venir de la parte más honda del pecho. Amaro dejó la carroza a un lado y avanzó sin prisa, como quien mide cada palabra para que el viento no la lleve. Cruzó el umbral dejando las ruedas hundidas en el barro reciente, y miró, por primera vez en silencio, el interior del barraco que Teodora había logrado levantar entre clavos y paciencia. Antes de que él dijera una palabra, Teodora lo miró a los ojos. En la quietud entre ambos se apretó la historia de aquel lugar. Noche sin pan, manos con callos, la carta arrugada del baúl y el llanto que una madrugada había cambiado su destino. Fue Renato quien rompió el silencio, con la curiosidad propia de quien aún no entiende todas las reglas del mundo. ¿Vienes por mí?, preguntó el niño, y su voz contenía más temor que esperanza. Amaro respiró hondo. Había en su rostro un rastro de culpabilidad, aliado a la firmeza de quien habla con la conciencia cargada. «Yo prometí a una mujer que cuidaría de ese chico», dijo finalmente. «Ella me pidió que lo trajera cuando pudiera. No vine antes porque la vida me llevó lejos. Hoy he vuelto para cumplir». La frase cayó como una piedra en el patio. Teodora no dejó que la ira la desbordara. Conocía demasiado bien los músculos de la vergüenza y no quería alimentarlos. Su respuesta fue una propuesta más práctica que epopeya. «Si quieres llevarte al chico, no bastan las palabras», contestó con la voz templada por la experiencia. «Demuéstralo. Quédate, trabaja, aprende a cuidar de él y de esta casa. Si lo que traes es una promesa y trabajo, tendrás la llave. Si vienen solo las palabras, el camino está cerrado». Amaro se quedó mirando la luz temblorosa de la lamparina. Sus manos, rugosas y con pequeñas cicatrices, se aferraron al mango del sombrero. En su rostro pasó una oscilación, aquella que tiene quien reconoce una deuda con alguien que no puede pagar con monedas. Finalmente asintió. «No vengo a robar», dijo con franqueza. «No quiero que el chico pase otro invierno en la calle. Si aceptarás que yo pruebe, trabajaré y dormiré cerca. No puedo prometer ser perfecto, pero sí que cumpliré». Teodora la observó. No era una oferta sublime, era un contrato con sudor. Lo aceptó, no por confianza ciega, sino porque ya había visto en la vida que las manos que se ofrecen son 2 veces salvadoras. Curan y hablan la verdad. Fue así,
entre la austeridad de ese acuerdo y la lamparina que proyectaba sombras largas, que Amaro entró en la vida del barraco. Si alguien del pueblo hubiera pasado por aquel sendero en las primeras semanas, habría encontrado una escena que desafiaba la costumbre. Teodora con las mangas arremangadas, clavando tejas. Amaro de rodillas junto a Fortunato, aserrando una viga. Renato, con la mirada atenta, llevando cántaros que lo hacían respirar como si fuese mayor. No todo fue inmediato ni sin preguntas. Amaro tropezaba con maneras y costumbres. Su estilo era brusco en ocasiones, su paciencia no siempre suficiente. Pero cuando el invierno golpeó con sus primeras lluvias y la casa dejó de filtrar el agua por la pared trasera, aquel hombre estuvo allí, empuñando el martillo hasta que las manos le dolieron y la garganta le supo a tierra. La gente del pueblo, que ya había murmurando por la venta y en la esquina del camino, observó la escena con ojos que mezclaban desconcierto y curiosidad. Ignacio y Felisberta, que días atrás habían dado migas de pan y consejos, empezaron a mirar a Amaro con otras expectativas. Algunos todavía pensaban que la protección de Renato debía volver a manos propias, según la lógica del parentesco, pero otros sentían en la cocina de la venta algo más parecido a respeto. Una mujer vieja que rehacía su vida y un hombre que cumplía una palabra. Las lenguas, sin embargo, nunca se apagan del todo. Siempre quedó quien mirara con suspicacia y quien exigiera pruebas de legítimo afecto. El primer conflicto real llegó cuando Herminia, prima de Teodora, decidió aparecer. Venía con esa mezcla de obligación familiar y cálculo que presentan quienes creen en devoluciones que suman estatus. Habló con suavidad fingida y ofreció la posibilidad de regresar a la casa principal, a cambio de aceptar ciertas condiciones que parecían estar más pensadas para limpiar la imagen del clan que para cuidar a una anciana. «Teodora, hay sitio en la casa», dijo Herminia, trayendo consigo el olor a jabón perfumado y a pan envuelto en telas limpias. «Podemos arreglar un cuarto, pero las cosas deben hacerse como te dije, dejar ciertas conversaciones, no revolcar viejos asuntos. No es que quiera ponerte un bozal, sino que la familia debe mantener su buen nombre». La oferta fue una daga envuelta en seda. Teodora escuchó y sintió el peso de los años y de la humillación renovada. Podría regresar, corregir la vergüenza con comodidades y olvidos, pero en su corazón había algo que ya no se vendía por un cuarto limpio, el derecho a decidir quién formaba su casa. Renato ya no era un desconocido en la penumbra. Había tomado un lugar en su mesa, en su rutina, en lo que le quedaba de días. La alternativa de Herminia era un regreso que exigía renuncia al cuidado que había empezado a dar frutos. «Gracias», dijo Teodora con la voz baja, «pero no puedo aceptar. No porque no quiera compañía, sino porque el precio es que me borre. Prefiero el frío de mi barraco y el calor de quien trabaja junto a mí». Herminia frunció el ceño, y en sus ojos hubo una mezcla de incomprensión y enojo. Se marchó con la promesa de volver cuidando las apariencias, pero Teodora supo que el gesto de irse era también una forma de limpiar su conciencia. Había hecho la oferta, había preservado el honor de su apellido, y ahora devolvería la responsabilidad a quienes la habían echado. En el pueblo la noticia de la negativa corría como un susurro que dividía opiniones. Algunos vieron en Teodora una tosudez que la hacía perder privilegios, otros la valentía de quien no quiere vivir bajo condiciones. Los meses siguientes se tejieron con gestos pequeños, que al sumarlos dieron forma a la nueva familia. Cuando la torrencial lluvia azotó el techo a finales de otoño, Amaro y Fortunato trabajaron sin descanso para levantar tarugos y poner calafate nuevo en las paredes. Renato aprendió a clavar, primero torpe, luego con más pulso. Teodora enseñó a cocinar un guiso humilde que sabía ahogar y a rezos cortos, a remendar ropa con la paciencia de quien cose historias invisibles. La relación entre Amaro y Teodora fue de respeto y ocasional reticencia. No hubo romanticismo que ocultar, solo la forja de un respeto nervioso, de aquellos que se construyen entre el martillo y la cucharada compartida. Sin embargo, las voces no se callaron. Algunos en la venta susurraban que el dinero del baúl no era suyo para gastar, que la herencia debía pasar por manos más señoreadas. Otros insinuaron que Amaro podría ser un oportunista que buscaba al niño para obtener alguna ventaja económica. Esas murmuraciones fueron un recordatorio doloroso de que la dignidad no se compra con reparaciones. Teodora, que había sentido el juicio en carne propia, se mantuvo como un faro de sencillez. Mantener las cuentas claras, explicar que había usado solo lo justo y que guardaba lo demás.
Fue doctor Severino quien, meses después, vino a traer una pieza decisiva de la trama que yacía en una realidad menos romántica que providencial. El abogado llegó con pasos medidos, el abrigo ligeramente polvoriento, y un fajo de papeles que hablaba de testamentos y de letras firmadas. Se sentó en la mesa donde antes la lamparina solía hacer sombras largas, y desplegó los documentos frente a Teodora, Amaro y Renato. «He venido porque apareció una carta», dijo el doctor con esa claridad de quien maneja las palabras legales como herramientas. Alguien encontró en los archivos de la ciudad una sucesión abierta a nombre de Plinio Cardoso da Fonseca. En ella se menciona un legado para quien cuidara la tierra y a quien allí habitara. No es un milagro divino, es simplemente un papel firmado que ahora la ley reconoce. Teodora sostuvo la respiración mientras los párrafos recorrían la mesa. La carta original dentro del baúl había sido en efecto un indicio. Plinio, dueño que en vida había conocido la soledad de la tierra, había dejado instrucciones vagas pero claras sobre aquel que con manos honestas cuidara la porción de tierra. Había una suma, lo suficiente para pagar deudas pequeñas, comprar unas tierras adyacentes y asegurar la casa contra el invierno, pero requería tramitación. La noticia tuvo efectos múltiples. Para algunos fue confirmación de que Teodora no era una ladrona, para otros un motivo nuevo de celos. Lo cierto fue que la presencia de papeles regulados por la ley dio a la familia el aire de algo más estable. Ya no vivían únicamente al filo de la caridad. Existía un aval legal que permitía organizar la propiedad. Teodora, que no se dejó deslumbrar por el brillo de las monedas, recibió el anuncio con discreción. Había aprendido a no celebrar hasta que la tierra estuviera firme. Mientras tanto, Renato crecía y con su crecimiento vinieron pequeñas pruebas del carácter que se había forjado en los años del hambre y la reparación. Aprendió a leer con la ayuda de Felisberta, quien pasaba las tardes enseñándole letras por nada más que la satisfacción de ver ojos algo más amplios. En las noches se sentaba junto a Teodora y escuchaba historias de pájaros y de ribazos. Amaro le enseñó a reconocer las huellas de los animales y a arreglar un enganche que se desarmaba en la carreta. Era una educación que mezclaba ternura y oficio, y que a la larga lo hizo un joven fuerte de pulso y sensible a la vulnerabilidad ajena. Hubo también fricciones. Una vez, cuando la tentación del orgullo asomó y la gente del pueblo empezó a hablar de futuras plantaciones y del valor de la tierra, algunos propusieron que se vendiera un pedazo para obtener un capital mayor. Teodora se negó. Sus razones no eran económicas, sino éticas. Prefería mantener la tierra pequeña y habitable que convertirla en una mercancía que borrara las manos que la habían cuidado. Amaro, que ya había aprendido a amar en la medida del trabajo, apoyó la decisión. La reacción del pueblo osciló entre la admiración y la sorpresa. Los años pasaron con la lentitud de las estaciones, pero con la contundencia de las certezas. La casa que una vez fue un barranco en ruinas adquirió una línea clara, nuevas tejas, una ventana que dejó entrar la luz con menos vergüenza, un huerto donde la familia plantó rúcula, cebollas y un pequeño árbol frutal. La lamparina siguió siendo compañera por las noches, pero ahora encendía un ambiente distinto. La venta de Ignacio se convirtió en punto de encuentro para contadas celebraciones. Un estofado compartido después de una buena cosecha, una mirada cómplice cuando Renato ayudaba a inocular a las aves del corral. El proceso de integración de Amaro no fue sencillo. Hubo días de recelo, momentos en que su pasado golpeaba la puerta con fuerza y lo empujaba a irse. Otras veces mostró su devoción con actos toscos pero ciertos. Una cura a tiempo para una fiebre que amenazó al niño, la vigilancia ante una tormenta que volvía a llenar de barro el camino. Sus manos hablaron cuando la palabra era insuficiente. Con el paso del tiempo, su compromiso se asentó en la cotidianeidad. Si alguien debía tomar una decisión dura, lo hacía sin buscar reconocimiento. Si alguien necesitaba consuelo, aparecía con la palabra precisa, no con discursos. Renato, al entrar en la adolescencia, enfrentó su propio dilema de identidad. Había noches en que preguntaba por sus padres biológicos, en que imaginaba rostros que quizá lo habían abandonado por miedo o por pobreza. Esas preguntas se cuchicheaban en su pecho y a veces explotaban en rabietas silenciosas. Teodora, que conocía el dolor de la exclusión, no le mentía. Sus respuestas eran sencillas y profundas. No sé por qué te dejaron. Sé que aquí te hemos cuidado. Eso tiene nombre. Familia. Con esas palabras, no borraba la herida, pero la cubría con una carne nueva, la confianza diaria. Hacia el final de una estirpe de años,
cuando la casa ya no parecía un experimento, sino un hogar consolidado, ocurrió un episodio que cerró varias heridas al mismo tiempo. Un viajante que cruzaba por la ruta trajo noticias de un registro viejo. Un pariente lejano había reclamado sin éxito parte de la sucesión de Plinio, y la ley finalmente ordenó una inspección. Doctor Severino volvió a aparecer, esta vez con la calma de alguien que ha visto muchas manos cambiar de lugar por un papel. El resultado fue que la herencia confirmaba una parte destinada al cuidado de quienes habitaban la tierra. No fue fortuna desmedida ni un premio sobrenatural. Fue una correspondencia legal que les permitió comprar semillas, asegurar la casa y sobre todo pagar la escuela de Renato por unos años. Esa seguridad material no borró el trabajo previo ni lo hizo menos valioso. Antes de la llegada del dinero legal, ya habían pasado inviernos y veranos embrezando calor. La herencia solo fue el cierre administrativo de algo que ya hacía tiempo vivía, la familia elegida. Teodora no lo celebró a lo grande, lo vio como una herramienta para que el futuro fuese menos incierto. Compraron un carro, arreglaron la cocina para que ya no humeara tanto, y reservaron una pequeña suma para cuando el cuerpo de la anciana perdiera más fuerzas. En los años finales de Teodora, la salud fue decayendo con la naturalidad de las cosas que ya cumplieron su ciclo. No hubo un drama desmesurado, hubo cansancio y un aumento de las siestas. Renato, que se había convertido en un joven sereno, veló a su lado con una lealtad que ningún título de propiedad podría comprar. Amaro, que ya no era mucho más que un compañero de labores, se convirtió en la presencia que sujetaba las realidades prácticas, el leño a tiempo, la lechuga que había que cosechar, el intercambio con la venta por un saco de harina. Fortunato, en tanto, seguía participando de vez en cuando con arreglos finos que nadie más podía lograr. Felisberta visitaba con pastelillos y a veces la venta cerraba temprano para que la comunidad compartiera un almuerzo en la casa. Teodora, en sus últimos días, se arropó con la tranquilidad de quien vio su obra consumarse sin estar dispuesta a narrarla como un triunfo personal. Prefería las pequeñas plegarias, esas que son más una conversación que una teología. Un atardecer en que el viento olía a tierra mojada, pidió que le acercaran la mano de Renato y la de Amaro. Mireó el rostro de ambos, buscando en él las huellas del tiempo que había pasado. Sus dedos, ya finos como tallos, apretaron los de Renato con suavidad. «Sé que no fui perfecta», dijo, con la voz quebrada en las sílabas. «Pero si aprendí algo, es que amar es quedarse aunque nadie vea. Cuídense. No olviden que la familia se hace con manos, no solo con sangre». No hizo una larga oración, ni proclamó doctrinas, ni sorteó explicaciones. Fue un rezo breve, sincero, una rendición que no pidió premios. Ella se durmió y, con pequeños intervalos, dejó de despertar. La muerte llegó como llega algo que no necesita más trámites, con naturalidad, con la calma de quien termina un libro sin hacer ruido. No hubo grandiosidad, solo un grupo de manos que cerró los párpados con cariño. El día del entierro fue humilde y sentido. Algunos del pueblo vinieron, no para juzgar, sino para reconocer que algo había cambiado. La mujer que habían expulsado había dejado algo más que ruinas. Había dejado un testimonio de ternura, y eso, en un pueblo, pesa más que los chismes. Herminia no asistió. Quizá su conciencia la detuvo, quizá el orgullo. Ignacio y Felisberta estuvieron presentes, y el doctor Severino se limitó a una mirada respetuosa. Amaro, que en el pasado había sido un forastero para muchos, se quedó junto al pequeño montículo de tierra cubierto con flores que Renato, con manos aún jóvenes, había colocado. El tiempo siguió, como siempre lo hace. Renato tomó la responsabilidad de la casa con una seriedad que no conocía la arrogancia. Se casó años después con una muchacha de la venta que compartía la inquietud de ayudar a los que llegaban. De ese matrimonio nacieron niños que corrieron por el patio que una vez fue el escenario de la reconstrucción. Amaro quedó como el procurador de la memoria. No solo le había cumplido a una promesa, sino que había aprendido a querer sin reclamar trofeos. Fortunato siguió en sus trabajos. Ignacio y Felisberta envejecieron con la satisfacción de quienes supieron distinguir el pan que alimenta del rumor que destruye. El legado de Teodora no fue una posesión material grandiosa. Fue un modo de vida que se transmitió en historias, en la forma de arreglar una camisa, en la manera de compartir la última rapadura. Renato, ya mayor, contó muchas veces a sus hijos cómo una lamparina encendida por una mujer que nadie quiso fue el inicio de su familia.
Les enseñó que las manos habladas por el trabajo valen más que las voces del orgullo. Les mostró el baúl, ya vacío salvo por la carta arrugada de Plinio. La conservó no como un talismán, sino como un recordatorio de que las cosas llegan por diferentes caminos, y que lo importante es qué se hace con ellas. Años después, cuando el paisaje ya había cambiado levemente, los senderos mejor trazados, las huertas más ordenadas, Renato se sentaba a la puerta como había visto a su madre hacerlo, y llamaba a sus nietos para contar la historia. Les decía, con la paciencia que da la edad, que la familia no siempre viene con un apellido, que a veces se forma con alguien que aparece en la noche y decide quedarse. Y cerraba la narración con una frase que se transformó en leyenda doméstica. No es por la sangre que uno se ama, es por la lealtad de quedarse cuando más falta hace. La memoria de Teodora se mantuvo viva en el huerto, en la casa arreglada, en las manos de Renato y en la voz de quienes pasaban. No fue una historia de milagros fáciles, sino de decisiones humanas tomadas en la precariedad y mantenidas con disciplina. La herencia de Plinio, ordenada por la ley y gestada por la honestidad, sirvió de sostén, pero fue el trabajo y el compromiso los que dieron fruto. La familia elegida se convirtió en prueba de que el amor cotidiano, más que cualquier documento, funda hogares. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escuchar que las segundas oportunidades existen cuando hay manos dispuestas a quedarse. Al final, en la sombra de la tarde, cuando Renato ya era un hombre con canas y sus nietos corrían por el patio, la casa seguía en pie con la humildad que la había levantado. Una lamparina que ahora se encendía como memoria, un baúl que había dejado de ser misterio y se transformó en enseñanza, y el recuerdo de una anciana que eligió la compasión por encima de la vergüenza. La familia que nació en aquel barraco caído demostró que la dignidad se reconstruye con clavos y ternura, que la justicia llega a veces con papeles firmados y que, sobre todo, el amor es un trabajo cotidiano que cambia destinos. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. Suscríbete para seguir escuchando relatos donde la humanidad vence al abandono.